Y justamente para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros don Jaime Morales Piedra, asesor legal de la Cámara de Comercio. Don Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos y también nos va a acompañar vía Zoom la señora Cintia Zapata, de la Directora de Apoyo al Consumidor. Doña Cintia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Gracias. Bueno, justamente mencionábamos la proliferación de este tipo de comercios tipo outlets y por qué las autoridades también han realizado los registros y las inspecciones. Don Jaime, la Cámara de Comercio ha sido insistente también y ha reiterado en varias ocasiones el llamado de atención precisamente porque hay un riesgo, pero también por un tema de competencia desleal. ¿Cuál es ese llamado que hacen ustedes ante muchos de estos comercios que pueden estar operando incluso en la ilegalidad? Correcto. La Cámara de Comercio ha insistido en que la manera en cómo operan los outlets es una manera que es una ejemplificación de la informalidad del comercio, es una precarización de la actividad económica. ¿Por qué es una precarización de la actividad económica? Porque no cuentan con los permisos o los registros sanitarios necesarios para poder comercializar todos los productos que tengan que ver con consumo humano o con uso medicinal, como equipo biomédico, medicamentos, así como que no cumplen con las regulaciones aduaneras necesarias. Pueden importar o ingresar la mercadería al país producto de modelos de contrabando o su facturación o su población de las mercaderías, lo que implica o lo que significa es que ingresan las mercaderías con un valor menor del valor real de la mercadería o no la reportan del todo. Esto lo que implica es que obviamente ellos puedan vender un producto al consumidor final a un precio menor, pero a costa de poner en riesgo la salud de los consumidores, a costa de una violación de los derechos de consumo de las personas consumidoras y a costa de un no pago de impuestos que es necesario para financiar obra pública, educación pública, cosas muy necesarias para el país. Implica un costo también para el país el no mantener el control de estos establecimientos. Doña Cintia, justamente en la revisión que ustedes hicieron hace algunas semanas saltan estas alertas para los consumidores, específicamente en temas de garantía, ¿verdad? Había incumplimientos, pero también etiquetado. ¿Cuáles fueron esas irregularidades y por qué es importante llamar la atención de esto a los consumidores? Bueno, es que precisamente por eso es que el Ministerio de Economía trabaja articuladamente con otros ministerios como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para evitar, por una parte, que se produzcan daños en la salud o en la seguridad de los consumidores y en sus derechos como el derecho de información y el derecho de garantía, pero también que el piso esté parejo de modo tal que los agentes comerciales puedan competir en igualdad de condiciones. Dentro de esta fiscalización que se realizó, encontramos problemas de información, como por ejemplo productos que tenían etiquetado totalmente en inglés, problemas que tenían que ver con la garantía, informaciones que rebajaban la garantía por debajo de la ley. Recordemos que el mínimo de garantía que otorga la ley son 30 días hábiles, entonces en algunos de esos establecimientos se decía los artículos revíselos bien porque no tienen garantía o tienen 15 días de garantía, plazos inferiores a este plazo legalmente establecido y también problemas que tenían que ver evidentemente con la posibilidad de revisar bien el producto, inspeccionarlo y podérselo llevar con total confianza. También, por otro lado, encontramos problemas en la emisión de las facturas o los recibos, en donde no se describe bien la mercancía que la persona se está llevando, lo que imposibilita posteriores reclamos, y problemas ya de orden sanitario como productos que no contaban con el registro sanitario y en los casos en donde se encontró esta situación por primera vez, pues se procedió por parte de la instancia sanitaria a el decomiso de productos y en el caso de que ya anteriormente este establecimiento hubiera sido advertido sobre estos temas,
pues entonces se procedió al cierre. Y esto es importante decirlo, el Ministerio de Salud ha continuado en esta función. Digamos que eso es una función de revisión que es aleatoria y se va a llevar a cabo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y bueno, no estamos en contra de ningún formato comercial. Lo que queremos de nuevo es que todos compitan en igualdad de condiciones. Doña Cintia y don Jaime, es que justamente las imágenes que estábamos viendo han sido captadas por nuestros equipos en días anteriores. Y vemos mercancía en la que ni siquiera se identifica si es usado, si es de segunda, si le falta algún elemento, por ejemplo, no tienen etiquetado tal y como ustedes lo estaban mencionando. Pero creo que es importante también ver la advertencia de las autoridades de salud, porque han sido claras en dejar esto. Creo que los consumidores también deben hacer conciencia del riesgo al que se exponen al comprar algunos de estos productos. Sobre todo estamos hablando de medicamentos y cosméticos que se pueden encontrar también dentro de algunos de estos establecimientos. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio esta tarde la ministra de Salud, Mari Munive. Ya hemos visto, sobre todo en alimentos, muchos están vencidos, muchos ni siquiera tienen leyendas que vienen los componentes en español. Entonces, si usted es alérgico a algo, ¿cómo va a saber que lo que está consumiendo tiene algo que a usted le pudiera generar alguna reacción? O, importante, ¿qué compuestos puede tener ese alimento que de alguna forma son o no legales en nuestro país? Los cosméticos, se los había mencionado hace un tiempo atrás, la piel es la superficie mayor de absorción que tenemos y no podemos menospreciar que es que es un cosmético, no pasa nada. No, ¿cómo usted se aplica a veces las cremas para poder de alguna forma sanar una herida? Por la piel. Y ahí es donde es una superficie de absorción. Si usted se pone algo que puede tener compuestos, metales pesados o sustancias que de alguna forma pueden dañar su organismo y usted ni se está dando cuenta o de alguna manera eso no está registrado, puede perfectamente dañar su salud. Y por eso es tan importante también el registro en la parte cosmética. Bueno, importante mencionar también que como parte de estas inspecciones que se han realizado, nos confirman ya las autoridades de salud que se han dado el cierre de algunos de estos negocios. Escuchamos. Muchos sacaban permisos o habilitaciones para actividades que no generaban. Por ejemplo, pedían un permiso para tener un bazar o una venta de juguetes o zapatos y usted lo que veía ahí adentro era una farmacia o una ferretería. Y uno decía, ¿qué pasó aquí? Porque son diferentes las habilitaciones, porque el manejo de lo que hay a lo interno, los requerimientos son muy diferentes. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado y cumplir. ¿Por qué? Porque justos pagan por pecadores. Si generamos justamente para impulsar el comercio una facilitación de permiso de habilitación en donde usted digitalmente lo podría hacer mediante una declaración jurada y casi que tenerlo el mismo día o al día siguiente, si usted miente, entonces automáticamente no está habilitado para la actividad que está generando. Entonces, eso no solamente lleva a multas, sanciones y clausuras. Actualmente, de esos 26 mapeados, ya hay 6 clausurados. Y mucho, obviamente, porque estaban generando actividades diferentes. De esos 23, 6 son los que se han sancionado y estoy segura que hay muchísimos comercios de estos más, no solo en el área metropolitana, sino también fuera de San José. Don Jaime, ¿ustedes consideran que es importante que sigan estos controles tomando en cuenta además que viene la época más fuerte para el comercio? Sí, es importante darse cuenta o tener presente que cada vez que las autoridades, sea Ministerio de Salud, sea Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda, cada vez que ellos hacen operativos siempre encuentran incumplimientos. En el 99% de los casos encuentran alguna infracción, ya sea de materia de salud, por falta de registros sanitarios. Es importante tener claro de que un registro sanitario tiene una finalidad de proteger la salud pública. Un producto que no cuente con un registro sanitario es un producto que perfectamente puede ser perjudicial para la salud. Las notas técnicas, por ejemplo, las notas técnicas son requisitos no arancelarios para el ingreso de mercadería al país que exige que cumplan con ciertas normas que tienen que ver, por ejemplo, en cocinas con eficiencia energética, en refrigeradoras con también eficiencia energética. Productos que no cuenten con ese tipo de requisitos lo que hacen es violentar los derechos del consumidor o poner en peligro la salud, como bien lo han manifestado las autoridades.
Ahora, acercándonos a la etapa, a la época navideña y el gran, digamos, como espacio que es para el comercio, ese tipo de temporadas en el año, sí entendemos de que puede ser atractivo para los consumidores ir a un outlet producto de los precios bajos, pero es importante tener presente que esos precios bajos no son normales. Esos precios bajos son producto de una cadena de incumplimientos normativos que existen para proteger al ciudadano de diferentes riesgos o de diferentes amenazas. Y al no cumplir con esa normativa, entonces el consumidor lamentablemente también está decidiendo financiar un esquema que hemos identificado en Cámara de Comercio que está íntimamente vinculado con el comercio, con el crimen organizado. Entonces, lamentablemente, obviamente no se pueden en este momento señalar específicamente outlets en específicos que tengan que ver con ese tipo de prácticas, pero financiar, digamos, ese tipo de actividad, esta precarización de la actividad económica, es en cierto modo también financiar el crimen organizado. Justamente, don Jaime, ahora que usted lo menciona, vamos a escuchar también porque es la justificación principal. Los consumidores buscan precios bajos, buscan ofertas que los beneficien y por supuesto que se ven seducidos por los precios tan bajos que ofrecen este tipo de establecimientos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos de estos consumidores. Precio, marcas, buen precio. De ahí en adelante la mayoría viene por eso. ¿Frecuenta solo con la familia ese tipo de negocios? Con la familia. Por comodidad, se consigue mucho variado. ¿Y generalmente viene sola, viene con familiares? Casi siempre vengo sola. ¿Y qué es lo que más busca? Ropa, electrodomésticos, cosas para adornos, para decorar. ¿Y si se consiguen buenos precios? Claro, sí. Excelentes. Hay algunos que son baratos, otros que son caros, pero literal ahí los americanos son más baratos. Pueden ser, por ejemplo, por la ropa, la calidad, son frescas, no son como otras que venden que esta vez están sucias y así. ¿Qué es lo que más busca, por ejemplo, ropa? Camisas y suetas prácticamente y pantalones. Bueno, en realidad muy poco visito, pero nunca voy buscando algo especial. A veces que paso, por ejemplo, aquí para ver qué encuentro. ¿Y qué ha encontrado? ¿Precios, variedad? Pues sí, se ha encontrado cosas, a veces cosas buenas, pero... Y también un poco como de curiosidad para ver qué hay. Sí, más que todo es curiosidad, a ver que se encuentra uno cosas buenas. Bueno, yo creo que hay mucha variedad, es parte de eso, de los outlets hay mucha variedad y también hay precios muy cómodos. Venir a un outlet y hay precios muy bajos, ¿verdad? Hay cosas que usted realmente encuentra que valen pues mucho la pena, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué tipo de productos busca usted? Generalmente vengo como cuando, en relación a mi trabajo, que a veces encuentro algunas cosas, ¿verdad? Cosas para el hogar, así tazas o cosas, alguna cosa que le llame a uno la atención, ¿verdad? Adornos, así es lo que he encontrado muchas veces. Hasta ropa se encuentra bastante, sí. Bueno, ya escuchábamos desde ropa, electrodomésticos, hasta muchísimos productos como cosméticos, tal como hemos conversado. Pero, doña Cintia, ¿cuál sería la recomendación principal? Ya escuchábamos que los consumidores buscan y se sienten atraídos por este tipo de comercio. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le brindan para que no sean víctimas incluso de algunas faltas que cometen algunos comercios? Bueno, importante que la ciudadanía sepa que el Estado está velando por ellos, que hay una acción articulada entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para evitar que al consumidor se le vulneren los derechos y recordarle al consumidor que él tiene derecho de solicitar una factura, de que en la factura le describan muy bien la mercancía, que tiene derecho de revisar la mercancía y de que se la prueben antes de salir del establecimiento comercial, y que tiene derecho, por supuesto, a una garantía mínima de 30 días hábiles y que en algunos casos esa garantía en bienes y servicios duraderos puede ser mayor a los 30 días hábiles, pero nunca inferior. Dejarles saber que nosotros tenemos una línea totalmente gratuita, que es el 800 Consumo, en donde el consumidor nos puede llamar y dejarnos saber si en su localidad
alguno de estos formatos comerciales o cualquier otro formato le estáis respetando los derechos, porque la verdad es que los derechos del consumidor son para todos los consumidores y los tiene que respetar todo tipo de comercio. Entonces, pues es importante también hacerles este llamado. Doña Cintia, finalmente ustedes mencionaban también algo importante, el tema de las garantías. Rige también el tiempo establecido por ley en cualquiera de estos comercios, al igual que en cualquier otro. Así es exactamente los mismos derechos. No podemos decir que es que el consumidor por comprar en este tipo de formatos tiene menos derechos porque los artículos se encuentran en descuento o se encuentran con precios rebajados, ¿verdad? El derecho de garantía mínima es de 30 días hábiles, no importa si el artículo es usado, reconstruido, es de devolución, ¿verdad? Pero tratándose de artículos reconstruidos o de devolución, pues ahí es donde el consumidor tiene que ponerse muy vivo para revisar muy bien la mercancía y saber que está funcionando de una forma adecuada, ¿verdad? No llevarse, digamos, a la casa un artículo que tal vez fue desechado por su mal funcionamiento. Y vamos a escuchar también a continuación algunas recomendaciones de consumidores de Costa Rica, específicamente para quienes les gusta aprovechar este tipo de formatos y asisten, para que tomen en cuenta algunas también de los derechos que como consumidores tienen. Cualquier producto que se adquiera en un outlet, independientemente de su valor, tiene una garantía mínima de 30 días hábiles. Y la única excepción sería cuando se indica en la caja o a la hora de comprar que no aplica garantía para X cosa. Ejemplo, un juguete en el cual se vende a un precio porque tiene la luz mala. Entonces no aplica la garantía para la luz, pero el mismo juguete también tiene sonido. Para el sonido sí aplicaría la garantía. También es importante que los consumidores soliciten la factura. Si estamos realizando una compra, deben de entregarnos una factura con nuestros datos, una factura electrónica, un comprobante electrónico de aquello que estamos adquiriendo. También es muy importante que conozcan que las instrucciones y las advertencias deben de venir en idioma español. Y finalmente, don Jaime, ¿cuál es ese llamado que hacen ustedes tanto a las autoridades desde el sector comercio como a los consumidores también de cara a esta situación que están reflejándose? Las autoridades que continúen los operativos, que esos operativos son necesarios para garantizar los derechos de los consumidores, para garantizar su salud y para garantizar que realmente están cumpliendo con el pago de impuestos que es necesario para todos. Recientemente el Ministerio de Hacienda publicó la política para el cierre de negocios, que recientemente la semana pasada, que eso ayuda a que tengan más herramientas para poder aplicar los mecanismos que por ley ya cuentan. Y para los consumidores, pues una solicitud de que sean un poco más conscientes de sus decisiones de consumo, de qué es lo que están poniendo a prueba a la hora de tomar una decisión de consumo, de si el precio que ven en un producto, pues realmente después podría tener pues repercusiones hacia su salud o hacia o simplemente estén aludiendo o aceptando un incumplimiento general a los derechos de consumo que nos pertenecen a todos. Entonces sí, yo creo que una compra un poco más consciente sobre cuáles las implicaciones que podemos estar teniendo a la hora de consumir siempre va a ayudar a que el comercio no solo se dinamice y permita ofrecer una mayor cantidad de productos desde un punto de vista de la formalidad, sino que al mismo tiempo esa formalidad garantice que todos paguen impuestos y cumplan con lo que la ley exige. Tener más parejo Absolutamente. el panorama. ¿Ustedes consideran que es un riesgo también de que se pueda mezclar mercadería de contrabando también dentro de este tipo de comercios? Absolutamente, absolutamente. La manera en cómo... Es que el contrabando no solamente es a través de la delincuencia ahí con pasamontañas que uno tal vez se imagina. El contrabando muchas veces se realiza en las aduanas, en los puertos oficiales, incluso muchas veces con la colaboración de funcionarios públicos.
Entonces, es importante tener presente de que el contrabando se da de muchas maneras y muchas veces es a la vista de todos. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias también a doña Cintia Zapata por habernos acompañado y también por estas importantes advertencias para los consumidores. Buenas noches.